En las últimas horas hemos tenido una noticia de Ethereum muy potente, la cual ya hemos comentado en el vídeo anterior, y vamos a ver el efecto que podría tener el lanzamiento del ETF de Ethereum en las altcoins. ¿Y cómo lo vamos a ver? Pues vamos a ver lo que pasó con Ethereum cuando se aprobó y se lanzó el ETF de Bitcoin. Así nos podemos hacer una idea de cómo va a ser el impacto que va a tener indirectamente el ETF de Ethereum en las altcoins, al igual que el ETF de Bitcoin tuvo un impacto en Ethereum, ¿no? También tuvimos un efecto terciario, por llamarlo de alguna forma, en las altcoins debido al ETF de Bitcoin. Y ahora vamos a ver un poco el impacto, el efecto que realmente tuvo en Ethereum ese ETF, y vamos a ver también lo que podría suponer esto para las altcoins en el caso del ETF de Ethereum. Un poco lioso la explicación, pero bueno, ahora con el gráfico lo entenderemos a la perfección. Así que bueno, vamos a ver el tema de Ethereum primero. Vamos a ver qué puede pasar con este lanzamiento de estos ETF de Ethereum en las altcoins, que es lo que nos interesa a la gran mayoría, entiendo. Y bueno, aquí tenemos el gráfico de Bitcoin, gráfico diario. Esta línea en vertical negra es el evento de los ETF y esta línea azul es el halving, ¿vale? Nos vamos a centrar en este periodo de tiempo, más o menos. Este periodo de tiempo, que son, bueno, un poco menos, realmente estamos hablando de hasta aquí, ¿vale? Nos vamos a centrar en los 2 primeros meses desde que se aprueban los ETF hasta que pasan 2 meses, ¿no? Vemos que en Bitcoin, lógicamente, tuvimos una subida impresionante, aunque antes de tener la subida tuvimos una caída de un 20%. Ojo al dato, esto poco se habla, pero justo cuando se hizo oficial el tema de los ETF, una caída del 20% que duró 12 días. Hasta que no pasaron 12 días no empezó a subir y la subida fue absolutamente descomunal desde el punto más bajo, una subida de un 90% en 2 meses. Literalmente, bueno, esto es menos, 50 días, 2 meses contando todo el periodo, pero 50 días desde que cayó al punto más bajo hasta que llega al máximo histórico de 73.619 dólares más o menos. Claro, viendo este gráfico pues podemos entender un poco lo que pasó indirectamente en Ethereum, así que vamos a verlo. Y tenemos, si te fijas, el gráfico es prácticamente igual. La aprobación de los ETF, tenemos una caída del precio de Ethereum de un 20%, exactamente igual, pero a partir de aquí, del punto más bajo hasta el máximo, tenemos un 88%, es decir, el mismo porcentaje de subida, ni más ni menos. Es decir, que tenemos del precio de Ethereum se ve beneficiado prácticamente el mismo porcentaje que el de Bitcoin por los ETF de Bitcoin, ¿vale? Esto se debe lógicamente a que cuando Bitcoin sube, todo el mercado, aunque depende también de la dominancia de Bitcoin, pero en el momento que vemos que Bitcoin sube, lógicamente, indirectamente, Ethereum también se ve beneficiado. No es tanto con las altcoins, no ha pasado lo mismo, porque por ejemplo tenemos bueno, una que sí que ha pasado sería BNB. Incluso el porcentaje ha sido todavía mayor. Si nos vamos al 11 de enero y vamos hasta el máximo que llegó en la misma fecha, más o menos es un 121% de crecimiento, con lo cual BNB se vio más beneficiado todavía que Ethereum del ETF de Bitcoin, ¿no? Luego también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, las altcoins más típicas, en este caso Matic, tenemos que el día 11 de enero
teníamos el precio en los 95, tuvo una caída de un 25-26%, acompañando a Bitcoin, lógicamente, pero luego la subida que tiene Matic es de un 86%, es decir, que la subida de Bitcoin por los ETF también afecta a algunas altcoins. Afectó indirectamente a algunas altcoins, a pesar de que fue una entrada de capital institucional, unos ETF y toda la mandanga. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. A pesar de eso, ha habido una subida del precio que luego, lógicamente, pues ya se ha perdido todo, ¿no? Estamos incluso en valores muy inferiores a los previos a las noticias de los ETF de Bitcoin, ¿no? Con lo cual, pues bueno, si nos quedamos con este espacio de tiempo en el cual desde aquí toda esta franja de tiempo, vemos que el impacto de los ETF de Bitcoin, al menos en el caso de Matic, BNB, podemos mirar otras altcoins, por ejemplo en Polkadot, vamos a ver. En Polkadot esto fue el 11 de enero, tiene la misma caída y luego tiene una subida de un 100%. Es decir, que efectivamente, a pesar de que el ETF de Bitcoin era un evento única y exclusivamente para Bitcoin, vemos cómo ha habido un impacto en las altcoins, un impacto considerable, un 100% en Polkadot, un 90 y pico por ciento en Matic. Bueno, en Solana ni te cuento, podemos hablar de las subidas de Solana, son legendarias, ¿no? Entonces vemos aquí que, bueno, más o menos un 140% en Solana, incluso XRP, que lo teníamos en ese momento aquí en los 61 centavos y con la caída que tuvo después de la aprobación de los ETF, un 53% arriba, que normalmente no suele moverse, ¿no? Y así prácticamente con todas las altcoins. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Mira, incluso Dogecoin también un 187%. Por lo tanto, esto es muy importante. Si con el ETF de Bitcoin se ha visto una subida de entre un 100 y un 200% en las altcoins en ese periodo de tiempo, ¿qué puede pasar con el ETF de Ethereum? Que está muchísimo más conectado a las altcoins. De hecho, hay muchas altcoins que están dentro de la red de Ethereum, ¿no? Entonces, incluso el Layer 2 de Ethereum, etcétera. Por lo tanto, vamos a ver la dominancia de Bitcoin en este mismo periodo, en el cual tuvimos el ETF de Bitcoin. Esto fue aquí, ¿vale? Cayó justo cuando se aprueba el ETF, la dominancia cae un 7% prácticamente, que es cuando el precio de Bitcoin empezó a caer. Y a partir de este punto, hasta ponle aquí, que serían 2 meses, bueno, ponle hasta aquí, 50 días, la dominancia sube un 8,3%. Esto tampoco es una cosa que, digamos, va a pasar lo mismo en el ETF de Ethereum, pero claro, si tenemos en cuenta porcentajes, vemos que Bitcoin subió un 90% con el ETF, Ethereum también subió un 90% con el ETF. Ahora lo que tenemos que considerar es cuando salga el ETF de Ethereum, que en principio puede ser que sea el 2 de julio, en apenas menos de 15 días. Si se lanza el ETF de Ethereum, podemos esperar una caída del precio inicial para luego tener una subida que rompa, lógicamente, este máximo. Vamos, eso dalo por sentado. No solo eso, sino que vamos a calcular un 90% de subida, pero primero un 20%, teniendo en cuenta que estamos ahora, que llegaría a los 2.780 dólares. Esto, como te digo, teniendo en cuenta el precio actual. Y luego, desde los 2.700 y pico, podríamos calcular un 90% de subida, más o menos, que estaríamos hablando de Ethereum en los 5.288 dólares. Esa sería
la cifra a la cual llegaría el precio copiando literal lo que hizo el precio de Bitcoin, que fue caer un 20%, esto calculándolo desde el precio que tenemos ahora. Si el día 2 de julio el precio de Ethereum es de $5.000, pues lógicamente esto no sirve. Pero si el precio de Ethereum es similar al de ahora, el 2 de julio, y se lanzan los ETF, tendríamos este posible impacto, que esto es una especulación, pero tendríamos un impacto de una subida de un 90%, que sería el equivalente a ver Ethereum en los $5.288, lo cual no está nada mal. Según mi opinión, va a ser mayor, el precio al que llegue va a ser mayor, pero considero que es una especulación bastante realista, conservadora, realista de lo que puede pasar cuando se apruebe y se lance el ETF de Ethereum. ¿Qué puede pasar en las altcoins? Por ejemplo, ¿qué puede pasar en Matic? Pues si calculamos el mismo porcentaje, en Matic veríamos una caída de un 20%, llegaría el precio hasta más o menos hasta los 40 centavos, y desde aquí, desde los 40 centavos, podríamos trazar una subida de un 100 y pico por ciento, ¿no? Lo cual llevaría el precio de nuevo a lo que serían los niveles previos a toda esta matraca de los ETF, ¿no? Es decir, llevaría el precio hasta el máximo que alcanzó con la noticia de los ETF de Ethereum, al $1.28 como mucho, algo así, ¿no? Y a partir de ahí el precio se mantendría en este rango hasta que viniera el bull run de verdad. Por lo tanto, esto es lo que podría suceder con la gran mayoría de altcoins. Ahora, con el ETF de Ethereum, hasta, en caso de que se apruebe en julio, de que se lance en julio, hasta 2 meses después, finales de septiembre o por ahí, podríamos ver a todas las altcoins o gran parte de las altcoins llegar a niveles a 2 meses post ETFs de Bitcoin, es decir, a este punto de aquí. Sería una zona de resistencia importante y que lógicamente solo se podría romper si tuviéramos una bull run en condiciones, ¿no? La cual puede venir lógicamente por las elecciones de Estados Unidos y por la propia altcoin season que puede derivar de estos ETF, ¿no? Lo mismo pasará con Hedera. Aquí tenemos el evento en el cual llegó a los 14 centavos con la historia de los ETF de Bitcoin. Sí, exactamente la fecha exacta. Por lo tanto, podemos tener aquí otro punto muy importante para Hedera, que serían los 14 centavos. ¿Y cuándo llegaría a los 14 centavos? Pues si contamos que el 2 de julio se aprueben los ETF de Ethereum, contamos 2 meses, bueno, contamos 2 meses, pues podríamos ver a Hedera y a todas las altcoins llegar a este punto a finales de agosto. 31 de agosto, principio de septiembre, es cuando en principio tendríamos ya una posición previa al bull run, ¿no? Podríamos considerar que sería algo así. Se iría tanteando el precio, luego tendríamos una caída debido a post listado del ETF de Ethereum y luego una subida hasta los 14 centavos, que sería el punto máximo previo que llegó en el ETF de Bitcoin. Puede ser que sea mayor, puede ser que no, simplemente esto es una especulación. Esta subida de aquí no cuenta porque es de la noticia de BlackRock, esta vela de aquí. Por lo tanto, empezar el bull run o empezar a encarar las elecciones de Estados Unidos más el bull run en los 14 centavos para Hedera o en el $1.29, entre dólar y pico en Matic, en todas las monedas en esos niveles, es una muy buena posición para empezar a pensar ya en niveles de máximos históricos, ¿no?
de cara al año que viene. Por ejemplo, llegar ver a Hedera en los 57 centavos, pues ya sería algo de cara a 2025 o finales de 2024, ¿no? Pero bueno, según las últimas investigaciones que hemos realizado en los últimos vídeos, podríamos decir que el bull run, el punto máximo del bull run, podría llegar a finales de 2025 y no a principios como se espera. Entonces, simplemente que lo tengas en cuenta, que hay distintas informaciones que tienes que ver sobre este tema. Tienes los vídeos en el canal, los últimos vídeos que hemos subido, que considero que son súper interesantes, sobre el tema del bull run y lo que puede ir pasando, así que te invito a que los vayas a ver. Pero bueno, esto sería un poco la situación que visualizamos para los próximos meses, de cara de ahora hasta octubre, ponle, ¿no? Finales de septiembre, finales de agosto, septiembre, octubre. Así que nada, esto sería todo lo que quería comentar. Vamos a mirar rápido el precio, que no lo he mirado, de Bitcoin y tal. Lo tenemos ahora mismo en los 64.600 dólares. Realmente no hay ninguna novedad, o sea, no hay nada que comentar de precios ni de nada. Simplemente estamos en un momento de transición, ¿no? Momento post-halving, momento que no hay mucho movimiento. Simplemente a partir del 2 de julio en principio se va a animar la cosa. Incluso días antes puede ser que empiece un poco el FOMO debido a los ETF de Ethereum. Por lo tanto, este final de mes se presenta a priori tranquilo. Pero bueno, puede pasar de todo. Estate atento porque este año pues hay que estar alerta para el bull run, ¿no? Puede ser que tarde más de lo esperado hasta finales del año que viene, pero puede ser que nos llevemos sorpresas, sobre todo con las elecciones de Estados Unidos y con las bajadas de tipo, que en principio van a haber bajadas de tipo de interés. Eso también puede afectar. Con lo cual, estad atento porque en principio vamos a tener sorpresas en cualquier momento.